Vamos ahora con la hemoglobina. Para hablar de hemoglobina debemos conocer en primer lugar qué tipo de proteína es. Esta es globular. Ya habíamos dicho que gracias a la hemoglobina es que, bueno, no lo habíamos dicho, ¿no? Pero la hemoglobina es la que le da el color rojito al eritrocito, ¿ya? Y se distribuye de manera curiosa, pues como ya les había dicho, el eritrocito es así, ¿no? Tiene así, tiene esta parte rojita, la parte externa, ya, externa, ya. Y la parte interna, blanquita, ¿no? Esta parte interna, recuerden que debe ser menos de 1/3 de todo este diámetro del hematí, ¿ya? Si se pasa de eso, ahí va a haber problemas, ¿ya? O si es también muy pequeñito, casi todo rojo el eritrocito, y ahí también va a haber problemas. Justamente la hemoglobina abarca 33% del volumen total del eritrocito, ¿ya? Y en anemias, por ejemplo, ferropénicas, también este porcentaje va a bajar incluso más, ¿no? Por ejemplo, en anemia ferropénica baja menos de 15%, ya que la anemia ferropénica hay una deficiencia de hierro, y el hierro es muy importante también para la síntesis de hemoglobina, que ahorita vamos a ver, ¿ya? Entonces, otras cositas a recordar: 1 gramo de hemoglobina equivale a 1.34 mililitros de oxígeno, ¿no? 1 gramo de hemoglobina transporta esas cantidades de oxígeno. Ahí pueden hacer la multiplicación, ¿ya? Por ejemplo, en 15 gramos de hemoglobina, ¿no? Que es más o menos la cantidad de hemoglobina que tenemos casi todos, 15 gramos, 14. Si ustedes multiplican 15 por 1.34, les sale más o menos 20, ¿no? Entonces, si les preguntan qué cantidad de oxígeno transporta 15 gramos de hemoglobina, ¿ya? Más o menos son 20 mililitros de oxígeno. Ya se pueden preguntar esto también. 1 gramo de hemoglobina se descompone hasta 35 miligramos de bilirrubina, ¿ya? Recuerden que ya la bilirrubina ya es un pigmento producto de la degradación de la hemoglobina, ¿no? A partir del grupo M. La bilirrubina se forma a partir del M, ya por una serie de reacciones que ya vamos a ver, o que ya hemos visto, ¿no? En fisiología. La hemoglobina, ya les había dicho la estructura, ya son 4 globinas, 4 M, 4 hierros en estado ferroso. ¿Listo? Los tipos de hemoglobina también ya lo habíamos visto. Acá está el grupo M, ¿ya? Recordar que está formado por varios anillos, ¿ya? Anillos de protoporfirina 9, ¿ya? Protoporfirinas. Y acá está más o menos, pues, ¿no? Se une 2-succinilcoenzima A más 2 glicinas, forman 4 pirroles, ¿ya? Se une la protoporfirina 9, ¿ya? Con el hierro y forman el grupo M. Ya esto tiene que verse 4 veces para que sean 4 hemos, ¿ya? El hemo se une a su polipéptido y forma ya la cadena de hemoglobina, ¿no? Y tienen que ser 4 cadenas en total, y al final se forma la hemoglobina. Acá está nuevamente, ¿no? Succinil-CoA, glicina. Hay una enzima acá que es la ALA sintetasa, que usa como coenzima la vitamina B6. Ya es importante la vitamina B6. Y se forma el ALA, ¿no? El ácido delta aminolebulínico, ¿ya? Este de acá es ácido delta aminolebulínico sintetasa, se llama la enzima, ¿ya? Pero para resumir, ¿ya? Hay una serie de reacciones que estas primeras se dan en la mitocondria, como se puede ver aquí, ya dentro de la mitocondria. Luego ya este ALA se transforma en porfobilinógeno ya fuera de la mitocondria, ¿no? Y hay una serie de reacciones afuera de la mitocondria en el citosol, y nuevamente ingresa acá el protoporfobilinógeno 9 a la mitocondria. Y acá se forma ya la protoporfirina 9 dentro de la mitocondria nuevamente, y acá actúa una enzima, la ferroquelatasa, para unir el hierro a la protoporfirina y formar el hemo, ¿ya? En total, son 4 veces que se repite este proceso. Y acá tenemos el receptor de transferrina, la transferrina con sus 2 moléculas de hierro ingresan, bueno, y el hierro en su estado ferroso, ahí se une el hemo, pues, ¿no? Por el otro lado tenemos los ribosomas, ¿no? Ribosomas que van formando ahí las globinas alfa y beta, en el caso de la hemoglobina adulta normal. La cadena alfa de la hemoglobina viene del cromosoma 16, ¿ya? Y la beta del cromosoma 11, no se olviden, eso también les pueden preguntar. Todo esto se da en el eritroblasto, como ya habíamos visto, ya a partir de ahí, del eritroblasto. Y acá está justamente las cadenas de la hemoglobina que vamos a ver, ¿no? Tenemos la alfa, que pregunta de examen. La alfa es una cadena que se sintetiza a partir de 2 locus, ¿ya?
Son dos locus. Es la única que tiene dos locus. Aquí podemos ver, ¿no? Alfa 1, alfa 2. Son dos locus de la cadena alfa. El resto solamente tienen un locus. La cadena Z, por ejemplo, también es del cromosoma 16, un locus, ¿ya? Cromosoma 11 ya son las demás, beta, delta, gamma, epsilon. Y así se van funcionando. Por ejemplo, en la etapa embrionaria tenemos la hemoglobina Gowers 1, 2 y la Portland. La 1 son 2 zetas y 2 epsilon. La 2, 2 alfa, 2 epsilon. Y la Portland son una zeta y 2 gamma. La fetal ya les había dicho que son 2 alfa, 2 gamma, ¿ya? Y recuerden, menos del 1%. La adulta, principalmente esta, ¿no? No, esta de acá abajito, 2 alfa, 2 beta, ya que son más o menos 96, 97%. Y esta de acá, la A2, 2 alfa, 2 delta, delta de 2, que les había dicho, más o menos el 3%. Recuerden, hay dos locus, la cadena alfa, no se olviden. Y esto va variando también, pues, de acuerdo a como la gráfica de la hematopoiesis. Recuerden que en un inicio se van sintetizando bastante de esta Z, la cadena Z. Y la cadena alfa se sintetiza durante toda la vida. Ya es pregunta de examen también. La cadena alfa, si se dan cuenta en esta gráfica, toda la vida. Siempre hay cadena alfa. Aparte que tiene dos locus, toda la vida se sintetiza cadena alfa, miren. ¿Ya? Y su síntesis más o menos es constante, ¿ya? A partir de la semana 14 más o menos, ¿ya? Constante se vuelve hasta el final. La Z obviamente va bajando, la epsilon también baja, porque son de la parte embrionaria, pues, ¿no? Las que tienen que ir apareciendo, por ejemplo, son la fetal, ¿no? La fetal, que se va a mantener también hasta el periodo adulto, y la delta, ¿ya? Que está por acá también, ¿no? Ahí abajito. Y la beta, obviamente, pues, ¿no? Pero recuerden, la alfa toda la vida. Y su síntesis es la que sintetiza más que todas, ¿ya? Toda la vida. Entonces la beta viene por acá, sube. Y su síntesis aumenta a los 6 meses, ¿ya? Esta es mi pregunta de examen. La cadena beta aumenta a los 6 meses postnatal, ¿ya? Y eso es importante porque muchas talasemias, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, las beta-talasemias, ¿ya? Las beta-talasemias, ustedes van a ver niños que hasta los 6 meses no expresan nada, ningún síntoma, ninguna clínica. ¿Por qué? Porque tienen otras cadenas que están reemplazando a la beta, ¿no? La beta al inicio está poquito, pero acá tienen su gamma, ¿no? Su gamma, que forma parte de la fetal. Entonces la fetal reemplaza. El niño nace, y recién a los 6 meses que su fetal baja, porque baja la gamma, y como tenía beta-talasemia, no va a haber esta beta, entonces no va a haber beta ya, pues. Y baja la gamma, entonces pierde su fetal. ¿Ya? Y ahí recién empiezan a aparecer los síntomas. Y el niño se da cuenta que le falta, pues, no la beta. Y en lugar de bajar la fetal, la sube vuelta. ¿Ya? Por compensación hace eso los niños en las beta-talasemias. Pero no aparecen, recuerden, los síntomas hasta los 6 meses. Justamente porque la beta, su síntesis predominantemente inicia a partir de esa edad, de los 6 meses. Lo supera a la fetal. Y el niño por compensación empieza a subir su fetal, pues lo mantiene como la alfa casi. Y ahí se junta alfa y gamma, ¿no? Y forma la fetal, ¿ya? No se olviden. La delta, bueno, también acá a partir de las 28 semanas, ya hasta que uno ya fallezca, porque forma parte de la otro tipo de hemoglobina de la etapa adulta. Pero esto es importante que recuerden, ¿ya? Beta aumenta su síntesis a partir de los 6 meses, ¿ya? A partir de ahí. No se olviden. Y por eso es la explicación de que algunas talasemias aparecen después todavía su clínica. De las beta-talasemias, ¿eh? Esa parte vamos a ver en las talasemias justamente. Que ya es la próxima clase. Lo vamos a ver en anemias. Ahí incluimos talasemias. Porque la talasemia es una anemia, pues, ¿no? También hay una alteración en la hemoglobina. Recuerden que la anemia es disminución de la hemoglobina. Eso con respecto a esta parte, ¿ya? Vamos ahora a ver bueno, valores de hemoglobina también de paso, ya, pero también lo vamos a ver en anemias, pero más o menos para que recuerden, ya. Hombres, siempre es mayor a 13, ya. 13 hasta 17, ya. Mujeres, mayor a 12, hasta 16. Valores menos a 13, valores menos a 12 en mujeres es anemia.
Pero también hay, por ejemplo, gestantes. En una gestante, ¿ya? En una gestante, los valores deben ir mayor a 11, ¿ya? Porque se habla de anemia ya menor a 11. Pero depende del trimestre también. Por ejemplo, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. En el primer trimestre, para definir anemia es menor a 11. Y el tercero también menor a 11. Pero el segundo es menor a 10.5. Porque en el segundo trimestre hay una especie de hemodilución de los eritrocitos que hace que aumente más el volumen plasmático sobre los solutos que serían los eritrocitos. Y eso hace que disminuya un poquito ahí la hemoglobina, ¿ya? Y por eso el punto de corte es un poquito más bajo. Vamos con la curva de disociación de la hemoglobina también, que este es el efecto que ocurre cuando la hemoglobina se junta con el oxígeno, ¿ya? Y depende de la situación también esa agrupación que hay entre esas dos moléculas. Entonces, por ejemplo, esta es la curva, ¿ya? La parte superior, perdón, la parte vertical corresponde a la saturación, ¿ya? Del oxígeno en la hemoglobina. Que los valores normales ya les había dicho que va de 96 a 98, 99, pero hasta 100 lo ponemos acá, ¿ya? Esos son los valores normales. Entonces, esa es la curva, el eje vertical de esta curvita, ¿ya? Valores, por ejemplo, menores a 96, ya como les había dicho, menos de 96, ¿ya? Eso ya nos indica, por ejemplo, una hipoxemia, ¿ya? Y valores menores a 90%, ya eso nos indica una insuficiencia respiratoria. Con esto de acá, recuerden, se mide con el pulso oxímetro, ¿ya? No se olviden. Ahora, el eje horizontal nos indica la presión de oxígeno dentro de la sangre. Y dentro de este eje horizontal tenemos distintos valores, pues, ¿no? Ya, ¿y cuáles son los valores normales? De 80 a 100, ¿no? ¿Ya? Pero casi nunca llega a 100 tampoco. Ya, de 80 a 100. Menor 80, ya hablamos de una hipoxemia igualito, ¿ya? Y menor a 60 hablamos de una insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria, ¿ya? Y ahí relacionan siempre, pues, ¿no? Si se acuerdan por su fisiología, relacionan el 90-60, ¿no? ¿Ya? Ahí relacionan 90-60. Insuficiencia, debajo de 90 o debajo de 60. Otra cosa aquí importante es, por ejemplo, el P50, ¿ya? El P50 es la presión de oxígeno a la cual la hemoglobina está saturada en su 50% de oxígeno, ¿ya? Es como el KM en bioquímica que se ve, ya es el P50. Y más o menos a qué presión de oxígeno la hemoglobina está saturada en su 50%, más o menos en un 27, ¿no? 27 milímetros de mercurio por ahí. Les pueden preguntar también, por si acaso. Ya está. Entonces recuerda acá también que si, miren, debajo de este P50, ¿ya? Debajo de este P50 va aumentando la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿ya? Debajo de este P50. Y por encima del P50, ¿ya? Va disminuyendo la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Ya no se olviden, es importante también saber. Y por eso hablamos después del desplazamiento de la curva derecha-izquierda. Cuando la curva se desplaza a la derecha es porque la hemoglobina está disociándose más rápido del oxígeno. Y cuando se desplaza a la izquierda, la hemoglobina está agarrando más oxígeno, ¿ya? Y por eso acá les he puesto dos, derecha e izquierda, ¿ya? Derecha representa a los que tienen más recursos, izquierda a los que tienen menos y retienen más, ¿no? Lo centralizan todo. Entonces a la derecha tenemos el efecto Bohr, que es lo que les acabo de explicar, ¿ya? El oxígeno se libera más a los tejidos. ¿Cuándo pasa eso? Cuando aumenta el 2,3 difosfolicerato, que es el que disminuía la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, cuando aumenta el CO2 o cuando aumenta la acidosis, ¿no? Puede ser una acidosis en este caso respiratoria, como se puede ver aquí, o una acidosis metabólica, ¿ya? O cuando aumenta la temperatura, en esas situaciones pasa. O cuando la persona viaja a altura también necesita que su hemoglobina suelte más oxígeno. Y el efecto Aldane, que es hacia la izquierda, la hemoglobina retiene más. Justamente acá, hemoglobinas que retienen más, tenemos la hemoglobina fetal, si recuerdan por fisiología. La hemoglobina fetal es una hemoglobina mala, pues, ¿no? Que retiene bastante el oxígeno. Bueno, mala para el adulto, pero para el fetito está bien, porque ustedes saben que el oxígeno que tiene el feto es de la madre. Entonces la madre tiene su hemoglobina normal, como todos. Su hemoglobina A1. La madre
esa hemoglobina de la madre viaja por la placenta y llega hasta el feto. Entonces el feto, como tiene ahí dentro su hemoglobina fetal, que tiene mayor afinidad por el oxígeno, le robas el oxígeno de la hemoglobina de la madre. Le roba y entonces la hemoglobina fetal tiene más oxígeno y lo puede pasar al fetito, bacán. ¿Ya? Por eso es importante la hemoglobina fetal en el fetito. Pero no en el adulto, porque el adulto necesita que tus tejidos liberen oxígeno en las situaciones que lo necesitamos, pues, ¿no? Y acá ocurre lo contrario, pues menos, si acá esto de acá aumenta, acá todo disminuye, ¿ya? Acá es alcalosis, ¿ya? Alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica, no se olviden.